Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Tenemos una reunión de instituto multitudinaria hoy con un tema súper convocante que fue uno de los temas que salió pedido en la primer tormenta de idea que hicimos, así que estamos felices de aprovechar esa cosecha con estos invitados de hoy, Marcos y Romina, saludan. Así que bueno, para honrar el tiempo y aprovechar esta reunión al máximo y sacarle el mayor jugo posible a estos oradores de lujo que tenemos hoy, vamos a dar comienzo después de una breve presentación y vamos a escucharlos a Romina y a Marcos hasta las 6 menos 5. A partir de ese momento vamos a abrir una etapa de debate, así podemos comunicarnos, escucharnos y atender las preguntas también. Lo que sugiero, Guille, que los que quieran en el transcurso de la charla, de la disertación de los chicos, vayan haciendo preguntas para no ir olvidando y después vamos tomando esas preguntas que están en el chat. Y si no, perfecto, como a las 6 menos 5 empezamos pidiendo la palabra. Si hay algo que... 10 puntos. Bueno, quien quiera, tenga su pregunta y quiera conservarla en el chat, puede volcarla ahí. De lo contrario, a las 6 menos 5 abrimos el debate. Marce, te paso la palabra, así los presentás a Romina y a Marcos, y bueno, y damos comienzo. Bueno, hola a todos y a todas. Estamos en una reunión mensual de las que suele tener el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario, y en esta oportunidad tenemos la visita de dos queridos y reconocidos mediadores, por un lado, uno de San Lorenzo, y uno de Villa Constitución. Tenemos por un lado a Romina Mateucci, que es abogada, mediadora, especialista en mediación civil, comercial y de familia, es titular de Espacio Mediar de la localidad de San Lorenzo, profesora de nivel medio, facilitadora de rondas de convivencia, presidenta del Instituto de Mediación de la misma localidad, y ha colaborado recientemente con uno de los últimos libros que ha escrito el doctor Marcos Bongiovanni. Y por otro lado, también tenemos a Marcos Bongiovanni, abogado, mediador, es especialista en mediación penal. No sabía, Marcos, yo especialista en mediación penal. Es estudioso, se ha dedicado mucho a la especialización en el estudio de la normativa, de todo lo que se relaciona a la mediación prejudicial obligatoria. Vendría a ser, como digo, nuestro Kelsen de la mediación. Es como mucho, Marce. No, bueno, vamos. No. Docente de la casa también. Estoy más cerca de Kempes que de Kelsen. Bueno, con una letra de diferencia, no creo. No te tires abajo, nada que ver. Ha dictado muchos talleres y tiene libros publicados en la materia. Director titular del Colegio de Procuradores de Rosario. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es el discurso inicial. El tema era ¿cómo lo titulamos? Si es un repensar del discurso, si lo vemos como un requisito formal, si tenemos la oportunidad de que sea una introducción donde el mediador le da su sello distintivo, aprovecha para legitimarse él y legitimar el propio procedimiento de mediación, cómo tiene que ser, si tiene que ser estricto, rígido, si tiene que ser con palabras sencillas, brindando información. Bueno, en la ciudad de Rosario, cómo es en Santa Fe, cómo es en alguna otra localidad, que nos va a explicar Marcos también, y Romina. Así que bueno, en este sentido, tuvo pensada la charla de hoy. Creo que le paso, bienvenidos a los dos, le paso la palabra a Marcos, que creo que es quien va a empezar con la charla. Bueno, gracias, Marce. Ante todo, agradecerte a vos, a Guille, al espacio por la posibilidad de esta actividad. Y yo también quiero agradecerle, ya lo charlábamos antes en privado, agradecerle especialmente a Romina, que tuvo
unos días complicados y así todo está ahí firme, como cada vez que la molesto para que me acompañe en este tipo de cosas. Una sola cosita con respecto a lo que decías, Marce, no soy especialista en mediación penal, soy mediador penal, hasta ahí, Ah, pero sí, me especializo más que nada en la parte de lo que sería el derecho procesal aplicado a la mediación, como vos bien decías. Como también decías vos, esta actividad surge un poco en base a esa primera reunión que tuvimos del instituto, donde en esa riquísima tormenta de ideas que ustedes proponían, uno de los tópicos que los presentes de ese día, y calculo que muchos estarán hoy, pedían abordar, era justamente la fase inicial de la mediación, más precisamente el discurso de apertura, lo cual nos sorprendió porque no es un tema que se requiera mucho, el tema del discurso de apertura. Por lo general, las consultas siempre vienen poco más por algo más técnico procesal, por eso me pareció interesante dar un abordaje integral al tema de la apertura de la mediación, al discurso inicial, que tiene que ver un poco con el título de la charla, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a enfocar al discurso como una formalidad y hemos dejado ya de darle la impronta de la oportunidad, que es lo que va a desarrollar Romy, y también en consonancia al enfoque que le damos en el libro que escribimos con Romy, que es este verdecito, seguramente algunos lo tienen, donde repensamos el discurso inicial desde no solo la formalidad, sino el deber legal del mediador. Decíamos si hay un deber legal del mediador de pronunciarlo, y si ese pronunciarlo o no causa algún efecto jurídico entre el mediador y las partes, y si la omisión de ese discurso inicial puede acarrear la ineficacia de la mediación o del acuerdo, es un poco lo que voy a referirme yo. Así que le doy la palabra a mi compañera Romy, que va a ser la primera parte de la charla, que tiene que ver con la faz de oportunidad del discurso. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a todos por estar acá, a las chicas por la convocatoria también. Estoy ahí un poquito lenta todavía en estos días, pero bueno, acá estamos. Yo voy a compartir pantalla, así les quiero pasar unas pequeñas diapositivas que estuve preparando para ustedes. A ver, creo que acá tengo. Y bien. ¿Se ve ahí ya? Díganme. perfecto, ahí se ve. Sí, lo que no puedo es que no sé por qué no lo abre. Ahí está, estaba lento. Bueno, como bien decía Marcos recién y como decía Marce al principio, pensamos, digamos, esto del tema del discurso inicial, acá como repensar el discurso inicial, formalidad, oportunidad o deber legal. Yo como no soy doctrinaria, como el doctor Giovanni, yo me voy a quedar con lo que nos manejamos el resto, ¿sí? Que somos mediadores. Y por ahí también desde el centro de mediación y por tener una práctica por ahí bastante cotidiana, quería compartir con ustedes algo de lo que vamos viendo a diario. Entonces, me voy a, digamos, a focalizar un poco más en eso. Entonces, antes de hablar de este discurso inicial, ¿sí? Nosotros lo que también tenemos que pensar, y lo pensaba desde este lado, digo, cómo cuando uno va a preparar el discurso inicial, cómo llegamos a una mediación y cómo preparamos ese espacio de mediación. Eso me parece muy importante porque es digamos, es el antecedente a que podamos desarrollar ese discurso inicial. Como les dije recién, me paro como mediadora y me imagino en una primera reunión de mediación y bueno, y lo veo como una oportunidad, ¿sí? Preparando obviamente primero este espacio, como decíamos, acá yo les traje algo, a ver, que estoy escuchando, perdón, unos videos, ahí está. Algo que, digamos, que Francisco Díaz nos muestra como las 3C del espacio de mediación: la comodidad, la comunicación y la conexión. ¿Sí? Vamos al primero, que es la comodidad. Acá, como vemos, el mediador debe proporcionarse el espacio y promovérselo a los participantes. Sí, estoy pensando esto que les decía recién, de cómo yo llego a esa primera reunión de mediación. En un punto, establecer los lineamientos propios para ese discurso inicial, y ahí es donde yo quería detenerme, ¿sí? Esto de la comodidad, no todos los días somos la misma persona, entonces también hay que ver cómo llegamos a ese momento, ¿sí? Establecer esos lineamientos propios para el discurso inicial, porque todos estudiamos y cuando hicimos nuestra capacitación en mediación,
nos dijeron más o menos algunos lineamientos, qué hacer. Ahora yo me planteo esto, digo, ¿repetimos de memoria un discurso? ¿Va a ser igual para todas las mediaciones que tenemos o tenemos que mostrarnos naturales? A mí me parece que, por eso es la propuesta que hoy les trajimos con Marcos, ¿sí? Tratar de sí, tener lineamientos básicos, podemos tener a lo mejor algo escrito, algo repensado. También todos estamos en diferentes etapas de nuestra profesión, algunos recién comienzan, otros tenemos a lo mejor un tiempo mayor y ya uno va manejándose más o menos cómo ir llevando este discurso inicial. Pero no está mal tener algunos lineamientos básicos, ¿sí? Para decir, bueno, dentro de este marco yo me voy a desarrollar y me siento cómodo, pero me parece que esto de repetir como loro, si yo me imagino parada en una mediación y repitiendo, y veo que las partes, o sea, no sé si me voy a sentir si me estoy mostrando natural, cómo sigue esa mediación después. Entonces, acá yo me traje algunas preguntas que es lo que recojo diariamente, y ver si estos espacios no son cómodos. Por ejemplo, ¿qué pasa si llego a la mediación sobre la hora? Imagínense cada uno de ustedes en una situación así. Llego apurado, ¿sí? Y más aún si llego tarde y todos ya me están esperando, ¿no? Abre el centro de mediación, abro la puerta, entro y ya están todos esperando y yo digo, ya los atiendo, entro corriendo, entro a la sala de mediación, ¿sí? Sigo con las preguntas que puse acá. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pensemos también en mediadores que dejan a la gente esperando en la sala de espera. Esta situación la he visto también y pienso en esto, ¿no? Bueno, a ver, les pido los DNI, yo voy entrando a la sala de mediación y me voy apurando para no hacerlos esperar más, porque ya que llegué tarde encima, y preparo el acta de reunión. Y cargo ahí ya los DNI de las partes. Y yo me pregunto, si yo estoy haciendo todo eso, ¿cómo estoy preparando ese espacio? ¿Ese es un espacio cómodo? Y después voy a ingresar a las partes. Y yo hice un acta, esas preguntas se las traslado a ustedes. Yo hice un acta reunión, ya la tengo lista. Y ese acta reunión, ¿qué significa? ¿Significa que ya está, ya 15 minutos más y me tengo que ir? ¿O será que me van a dar la oportunidad de hablar? ¿El mediador se va a presentar? ¿No habría que a lo mejor hacer ese discurso inicial, presentarse y legitimar a las partes, obviamente, y pidiendo ahí sí, acreditando la identidad? No sé, yo me hacía todas esas preguntas mientras estábamos preparando esto de preparar el espacio, ¿sí? Entonces, como les puse acá, pongámonos en los zapatos de las partes o de los mismos abogados patrocinantes, ¿cómo me sentiría? ¿Sería un espacio cómodo? ¿Ven por qué nos pareció importante hablar del espacio de mediación previo al discurso inicial? Bien, y ahora, fíjense que después de la comodidad, ¿sí? Estamos hablando de la comunicación. La comunicación digamos, de estas 3C sería como la parte más importante. Hablamos de una comunicación fácil y generativa. ¿Por qué generativa? Porque tiene que transformar esta comunicación, que arranca siendo competitiva, obviamente, en colaborativa. Eso lo vamos a ir viendo después en el desarrollo de la mediación, pero si yo no arranco, si no doy el ejemplo como mediador en ese discurso inicial de que ser directo, conciso, claro, calmo, y que pueda demostrar tener el control del proceso imparcial, o sea, ser profesional, que las partes puedan ver que hay un profesional, que hay una persona preparada del otro lado, ¿sí? En este caso, fíjense que como muchos, o sea, como se dice cotidianamente que somos los directores del proceso, que a mí ese término me resulta un poco para debatir, puedo ser un director del proceso déspota y como estoy nervioso y como yo digo, bueno, porque esto es así y las cosas son así, o hasta puedo ser un subordinado de los abogados patrocinantes, o muchas veces no les ha pasado que uno quiere prepararse, quiere empezar a hablar y dice, bueno, ay, no pudo venir mi cliente, pasa después a firmar el acta, o mira, el abogado de la compañía no puede venir, pero me dijo que lo pongamos en el acta. Entonces, yo estoy actuando como un verdadero director del proceso, puedo haber establecido las pautas del principio, o sea, las reglas del juego que se establecen en este discurso inicial, o me estoy dejando subordinar. Es como algo que nosotros tenemos que repensarnos un poco previo a establecer este discurso. Y bueno, acá establecí algunos de los propósitos del discurso inicial, que son algunas de las pautas que por ahí podemos tener marcadas en lo que decían antes, en ese pequeño borrador que yo puedo tener, en establecer quién es el mediador, qué es el proceso de mediación. Estos 3 principios de la mediación que siempre hablamos, de la confidencialidad, la imparcialidad y la voluntariedad de las partes, el rol del mediador,
que no es juez, no es psicólogo, bueno, no va a dar consejos, el rol de las partes, el rol de los abogados, los procedimientos a seguir en la mediación. Muy importante hablar en este discurso inicial de que puede haber reuniones privadas, porque a lo mejor no las tenemos pensadas, pero surgen y son necesarias, y yo lo tengo que plantear de antemano, si no con la parte que vaya a hablar primero, la otra ya va a estar pensando que yo no voy a ser imparcial. Construir la agenda, también es importante establecer en ese marco, hacer un encuadre, las pautas del respeto, que siempre son importantes, y bueno, y la posibilidad que a lo mejor pueda haber posibles acuerdos parciales, ¿sí? Hablar de una mediación no significa que siempre vamos a tener un acuerdo, eso ya lo sabemos todos, pero que puede haber acuerdos, pequeños acuerdos parciales. Bien, y dentro de este discurso inicial, como decíamos recién, que son establecer las reglas del juego, ¿sí? Es decir, que las reglas básicas las establece el mediador, no podemos dejarnos manejar, como decía recién, ni por el miedo, tenemos que tratar de ser lo más natural posible, y de, como dije antes, desde un lugar humilde debemos llevar el control. Creo que esa frase, por lo menos a mí, es la que me representa. Si yo estoy nervioso, si hay cosas que no sé, como les dije antes, cada día va a ser diferente, no todos los días estamos de la misma manera, por lo tanto, no nos vamos a posicionar de la misma manera ante una mediación hoy o mañana, ¿sí? Entonces, hay que tratar de tener, a lo mejor, esa seguridad del discurso inicial, y si yo piso fuerte con el discurso inicial, ya creo que ahí nos vamos a desarrollar de una manera diferente, por eso lo vemos como una oportunidad. Y por eso tenemos que invertir un tiempo en preparar ese discurso de apertura. Un consejo que les puedo dar y que estaba pensando que a lo mejor los que ya tenemos alguna experiencia, uno ya como que lo tiene medio ya en la cabeza, pero si uno recién arranca, estaría bueno hacerse estas preguntas que les voy a hacer ahora. Redactarse un discurso, cómo se ven ustedes desarrollando ese discurso inicial, y a lo mejor me puedo generar preguntas una vez que lo escribí, y ver si ese discurso más o menos va a encuadrar, si no va a ser larguísimo y no va a ser un monólogo, ni tampoco decir 2 palabras y después me quedan un montón de cosas en el camino, que después tengo que reflotar y retraer para, digamos, volver a traer para poder legitimar esa reunión de mediación. Entonces, me puedo hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es un texto sencillo, conciso y libre de palabras complejas? ¿Incita a las personas a sentirse cómodas? ¿Convence con su profesionalismo o deja aspectos que desear? Lo que les dije al principio, tengo que demostrar que yo soy profesional, que sé de lo que estoy hablando. ¿Demuestra la confianza del mediador en el proceso y en su propia habilidad de manejarlo? ¿Establece la neutralidad y convence a las partes que no estoy ahí para juzgarla, o sea, que yo voy a cumplir mi función como mediador? ¿Queda claro cómo se van a comunicar las partes entre sí conmigo? ¿Y qué lenguaje corporal uso para entregar este discurso? Ese lenguaje corporal es muy importante. Como les dije antes, si voy a estar temblando, si me voy a poner nervioso, si nerviosa, si no sé, porque como lo dije de memoria y lo repito como loro, y ahí dije, ay, me acuerdo, me estoy olvidando de algo, tener en cuenta eso. O si me paro y lo digo parada, y bueno, ¿qué mensaje estoy dando con ese lenguaje corporal? Es muy importante tener en cuenta eso. Y bueno, y por último, ¿sí? De estas 3 C, esto que es la conexión. Sabemos que la calidad del trabajo del mediador es directamente proporcional a la calidad de la conexión con la que se van a establecer las partes, ¿sí? Establecer entre las personas, o sea, la conexión de las personas y de las personas, de los participantes de la mediación entre sí, es fundamental. Reitero lo que ya les venía diciendo, ¿por qué la calidad del trabajo no va a ver, no significa que no está asociado que vaya a haber un acuerdo en la mediación? Calidad tiene que ver con que las partes por lo menos puedan dialogar. Y para que puedan dialogar, tiene que haber establecido pautas desde el principio, ¿sí? Ese contacto humano de persona a persona, ya lo decíamos recién, del mediador con los mediados y del mediador con los patrocinantes, o entre ellos, o de las partes entre sí. ¿Sí? Así que retomando lo que les venía diciendo al principio, y que bajo la parte legal y la formalidad a Marcos, yo me quedaba con esto del discurso inicial como oportunidad. Es la oportunidad en todo el proceso de esa mediación, de esa única mediación. Tenemos que hacer sentir a las partes de que nosotros estamos en esa mediación y que esa mediación es única para nosotros también, ¿sí? Y yo esa oportunidad de dar ese puntapié inicial, de pararme y legitimar mi rol como mediadora, es en esa primera reunión de mediación. ¿Sí? Entonces, como resumen a todo esto, lo que yo quiero dejarles como mensaje es que esto
nos pone a nosotros como mediadores, como generadores de esa verdad, de la conexión personal y la comunicación clara en un ámbito cómodo de mediación. Si yo logro generar estas tres cuestiones, la conexión entre las partes, la comunicación clara y un ámbito cómodo de mediación, estoy seguro que voy a poder desarrollar un buen rol y legitimarme así como mediador. Así que bueno, fui muy rápido, quise hacer un pantallazo general y dejarle a Marcos las otras partes, y con esto les doy mis gracias. Y bueno, nada, no sé si... Bueno, gracias, Romy. Ahí, a ver que no los veo. Acá está. ¿Me escuchan? ¿Se escucha raro mi audio? Sí, Marco, te Sí, escuchamos. perfecto. Perfecto. Yo les pido por favor que cierren los micrófonos porque hay un sonido de fondo muy molesto y yo soy bastante disperso y por ahí me va a costar. Marcos, por favor, quiero ver, necesito reactivar tu audio. Ahora sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias. Ahí quedaron todos silenciados. No quería interrumpir a Romina durante su exposición. Clarísima, Romina, me encanta. La ley esa de las 3C nos va a quedar grabada a todos, ¿no? Para hacer ese repaso y evaluar la calidad de de nuestra bienvenida, que damos como anfitriones a los mediados. Muchísimas gracias. Bien. No, a ustedes. Bueno, yo a diferencia de Romy tengo, la mayoría me debe conocer, una impronta mucho más procesalista. Romy es más de la mediación, yo soy más de la parte procesal, por eso por ahí si me escuchan va a parecer que no hablo de mediación, pero sí trato de hablar de mediación. Decía el otro día en un taller que dábamos para jóvenes mediadores con Andrea Trota, el espacio de ella, que nosotros nos hemos criado como mediadores escuchando que la mediación tiene como nota fundamental la informalidad, y esa es justamente una de las banderas de la mediación y de las ventajas por sobre el proceso judicial. Y después resulta que venimos a ejercer en el marco de la mediación prejudicial obligatoria y nos encontramos con que la prejudicial está minada de formalidades, está llena de rigores procedimentales. Y de hecho, cada vez que nos juntamos en un espacio de debate, como pueden ser los grupos de WhatsApp, los de Facebook, aquí en el instituto, por lo general debatimos formalidades. No, es raro que alguien pregunte si en tal o cual momento debía usar una pregunta cerrada, abierta o circular, o si tendría que haber usado esta técnica o tal cual herramienta. No, por lo general lo que se pregunta es: cerré bien, cerré mal, notifiqué bien, notifiqué mal, tengo otra reunión, ¿qué hago presencial o no presencial? Se pregunta eso. Y yo creo que es razonable porque, a ver, si uno se equivoca de pregunta o si se equivoca de técnica, tiene la posibilidad de, en la siguiente reunión, en otro momento, recomponer, retomar y seguir el procedimiento de acuerdo a la idea que tenía. En cambio, si por un error, por desconocimiento en la normativa o de esa paranormativa que teníamos nosotros en la prejudicial, nos equivocamos, cerramos mal la mediación, y esa mediación, ese acto después no le sirve al requirente, y este buen hombre pierde tiempo y plata, o pierde un incidente por ese error del mediador. No digo que no tenga remedio, pero la responsabilidad del mediador va a ser otra. La mediación prejudicial es una mediación eminentemente jurídica. Nosotros llegamos tarde al conflicto, llegamos al conflicto como mediadores cuando ya las partes han buscado un abogado, ese abogado ha subsumido el conflicto de su cliente en un tipo jurídico, y eso es lo que nos llega a nosotros. Los abogados ya tienen lista la demanda muchas veces cuando van a mediación. Entonces, toda la mediación nuestra transcurre dentro de un discurso jurídico, y justamente es esa la razón que tiene el sistema para exigir que seamos nosotros, abogados, procuradores, profesionales del derecho, los mediadores en la prejudicial. No porque seamos mejores mediadores que los psicólogos o mejores mediadores que los trabajadores sociales, que a lo mejor tienen una formación de base mucho más acorde a la mediación, sino porque se espera de nosotros que, más allá de nuestros conocimientos de mediadores, manejemos cierto bagaje de saberes jurídicos que van a darle el marco de juricidad o de legitimidad, de legalidad
mejor dicho, a esa mediación. Nosotros lo hemos aprendido, eso al principio nos costaba, porque de hecho en nuestra formación falta eso, nos formamos como mediadores, no como mediadores prejudiciales. Yo me pregunto si quizás no debiéramos por ahí cambiar un poco ese paradigma, ya que todo el mundo ejerce en la prejudicial, orientar más la formación al ámbito donde vamos a desarrollarnos, ¿no? Pues si no, es muy duro el golpe a veces. Lo charlábamos el otro día con jóvenes mediadores que esperan algo de la mediación prejudicial y se encuentran con que muchas veces es lo mismo que el tribunal, la formalidad, es el exceso de ritualismos. A lo mejor deberíamos prepararnos en ese sentido. Pero bueno, decíamos que esto de las formalidades es que nos hemos ido ayornando. La mediación prejudicial tiene formalidades en todo su camino. Y nos hemos acostumbrado a respetar las formalidades del inicio, en la etapa notificatoria, que es el primer acto que hacemos como mediadores, que es puramente formal. Allí notificamos con cédula, carta de documento, personal cuando se puede hacer personal, es decir, respetamos los tópicos jurídicos, ponemos todos los articulitos. Hemos perdido ya ese romanticismo de otros tiempos, de cuando nos contaban que la mediadora de Londres le mandó la cartita al nene a la casa invitándolo a la mediación. Bueno, no, eso lo hemos perdido. Ya notificamos con la cédula y bueno, ponemos todos los artículos que haya que poner, y si queda un choclo interminable, bueno, es lo que legalmente corresponde y nos ayornamos a eso. Y también tenemos presente la formalidad cuando cerramos, es decir, cuando terminamos de mediar, volvemos a la compu, nos sentamos y cargamos todo, ahí somos conscientes, a ver qué parte vino, qué parte no vino, qué reunión es, a quién pongo, el patrocinante, el poder, eso lo tenemos bastante, perdón, aceitado. Sin embargo, hay en el medio de esas dos instancias donde tenemos ajustada la parte legal, está la mediación en medio de todo eso. Y como está la mediación, y cuando nos sentamos a la mesa de mediación, o ahora a nuestro escritorio en el entorno virtual, nos ganan las ganas de mediar, el impulso para mediar, por ahí se nos pasan que algunas cuestiones que tenemos que cumplir en ese métier tienen que respetar formas jurídicas, y que es un poco lo que también trae a colación lo que decía Romina, ¿no? De a veces el mediador, por ser práctico, apurar y qué sé yo, nos pasamos por alto algunas cuestiones. Y el discurso de apertura es una de esas, ¿no? Uno, viéndolo desde la oportunidad que decía Romina, sí, nos da la oportunidad para hacer un montón de cosas, pero no tenemos que dejar de lado que hay formalismos legales que deben ser respetados. Por ejemplo, tampoco ayuda mucho el sistema, porque tenemos, por ejemplo, un tópico que es la confidencialidad. Y tenemos el convenio de confidencialidad, está reglado incluso en la normativa, está presente, la página de la provincia nos da un modelo incluso para que nosotros lo tomemos, imprimimos ahí, le dedicamos tiempo. Un convenio de confidencialidad que ya mucha gente no le da tanta importancia, porque la verdad que no tiene ninguna validez legal, no es indispensable que se firme ese convenio, ya lo ha dicho la jurisprudencia, la formalidad rige por imperativo legal, y se firme o no se firme el convenio, es igual. Sin embargo, le dedicamos tiempo a eso, que es apenas una de las cosas que tenemos que transmitir dentro de ese discurso de apertura, de la información que debemos dar. Y no hacemos nada con el resto de las cuestiones, ¿no? No queda constancia en ningún lado que le hemos dado información a las partes, que la han comprendido, que dan su consentimiento de mediar. Yo recuerdo cuando practicamos el discurso inicial, allá lejos hace tiempo, que lo aprendíamos, uno se anotaba en la hojita o mentalmente retenía 5 o 6 tópicos que había que decirlos. Y el tema era decirlo, después si la parte lo entendía o no. Creo que muchas veces se nos pasa de largo eso, ¿no? Cualquiera que sabe un poquito de teoría de la comunicación sabrá que para que haya comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. Bueno, nosotros emitimos el discurso inicial, emitimos las condiciones de trabajo, y si hay receptores y si estos receptores entienden, a veces no estamos muy pendientes. Yo quería contar algunas experiencias personales que me pasaron casi de casualidad, de rebote, y son esas cosas que uno después con el tiempo las recuerda y dice, mira, esto cómo era allá, cómo es acá, me sirve para armar la charla de hoy. Yo tuve la suerte de participar, presenciar mediaciones en distintos lugares de la Argentina y del mundo.
Me pasó en Chile, una vez yendo con una clienta allá, yo no soy abogado en Chile, entonces fui a acompañarla, probamos una mediación en Chile, yo como no soy abogado en Chile, el mediador me tomó como un no letrado, digamos, y me dio el discurso inicial a mí, y después que nos explicó muy detalladamente qué consiste la instancia, bla, 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 nos dio un formulario que decía, Marco Mosovani fue informado cabalmente de los procedimientos, bla, bla, bla. Sí, tildamos el casillerito. ¿Entendió la información? Sí. Habiendo sido informado y habiendo entendido, ¿da consentimiento para participar de la mediación? Sí. Y recién allí, cuando todos tildamos el sí, arrancó la mediación. No antes. También me tocó participar en una reunión inicial en España, donde, bueno, allá varía de región en región, de provincia en provincia, y también es cierto que hay otro paradigma de la mediación. Allá son los abogados los que mandan a veces los casos a mediación para que el mediador les desactive, digamos, la bomba emocional y después le devuelve el mediador a las partes un poco, no sé si con el conflicto resuelto o no, pero le deja los elementos jurídicos para que los abogados retomen ya con esa carga emocional ya trabajada. Allí hay a veces me tocó presenciar esta sesión informativa, una primera reunión que es solo los efectos de informar. Es cierto, me van a decir esto acá no se puede hacer, allá es distinto, allá hay una perspectiva de ver a la mediación como un servicio más y se vende esa primera reunión informativa que se cobra naturalmente como parte del producto. Acá sería inviable. Pero quiere decir que se le dedica mucho tiempo en otros lugares a esa etapa informativa. Acá es, perdón la palabra, escupir un par de cuestiones mientras hago otras, mientras cargo los datos, mientras leo los DNI, mientras veo el requerimiento. Como decía Romy, yo cuando escucho que me toca ver algún discurso inicial y el mediador me dice, les voy a contar un poquito, o seguramente ya los colegas les habrán explicado, o ya han participado en alguna otra mediación, y por arribita me tiran 2 o 3 tópicos de la mediación. Me parece que estamos muy lejos de cumplir con la carga legal que el discurso inicial conlleva e implica. Cuento para que no parezca que todo lo bueno está afuera, cuento también una experiencia personal de acá. Yo estaba con patrocinante, tenemos varios requeridos, patrocinante la requiriente yo, llega un requerido y dice, yo no voy a participar de esto, quiero firmar e irme, porque mi abogado me recomendó, Y la mediadora, con muchísimo tino, le dice, perfecto, usted tiene todo su derecho porque esto es voluntario, pero antes de decir que no, me gustaría que usted supiera cabalmente a qué le está diciendo que no y qué posibilidades se pierde de trabajar su conflicto. Y le dio un discurso inicial conciso, pero perfecto, que fue hace mucho tiempo y no lo recuerdo, pero me hubiera gustado poder decirlo a mí tan sintéticamente, con esa precisión que le hizo la mediadora. Y este buen hombre que pensaba irse, que creo que había dejado el auto en doble fila, pues ya se iba, se quedó. Muy contra la voluntad de su abogado, pero se quedó. Después no hubo acuerdo por otros temas, pero el hombre se quedó, pudimos dialogar. Es decir, que a veces un buen discurso inicial hace la diferencia, ¿no? Una buena explicación, un mostrar que uno hace las cosas, como decía Romy, también por convicción y no para sacarse el tema del discurso de encima y empezar después la mediación. La mediación empieza con eso, empieza con informar. Nosotros tenemos un concepto que es otra de las banderas de la mediación, que es la autocomposición. La autocomposición y la autodeterminación. Es decir, que las partes son los protagonistas y los dueños de la mediación. No se puede hablar de autodeterminación o de autocomposición si las partes no están en plena conciencia de lo que implica el procedimiento, de los derechos que comprometen. Y no podemos dar por sentado que sus abogados se lo explicaron, ¿no? Porque nosotros, justamente lo que decía antes de la función nuestra como actores en la mediación prejudicial. Yo creo que el sistema nos elige a nosotros, abogados y procuradores, para que estemos en todo lo jurídico, no solo en controlar si el documento, el poder o si el orden público. Un abogado de parte le va a dar indicaciones a su cliente en cuanto lo favorezcan a su cliente y a veces a él mismo, desgraciadamente. El mediador tiene que estar y ser garante de la juridicidad del procedimiento y creo que el deber de informar está siempre. Para hablar de autodeterminación y autocomposición, tenemos que tener presente que el deber de información es vital. Por eso un poco la pregunta de la charla, perdón si voy muy rápido, pero quiero meter todo.
El último tópico de la charla, y que es lo que tomamos en el libro con Romy, y acá viene un poco lo más rico de la parte mía, es si más allá de la formalidad que nos dice la normativa, más allá de la oportunidad de hacer un montón de cosas en la mediación, la pregunta es, ¿hay un deber legal del mediador de decir determinadas cosas, de informar, de en ese discurso transmitir ciertos conocimientos? ¿Y qué pasa si ese deber no se cumple? Podemos pensar que la mediación no vale, podemos pensar que un acuerdo puede ser revisable si el mediador no dio ese discurso inicial. Nosotros tenemos contenidos en el artículo 12 de la ley, la reglamentación, la formalidad, que lo voy a leer, dice: en la primera reunión, el mediador deberá informar a las partes sobre las pautas del procedimiento. Muy sintético. En igual sentido, eso es la ley provincial, en igual sentido está la nacional, todo el cúmulo de normas provinciales y nacionales es conteste en eso. Es decir, se consagra el derecho de las partes de ser informadas y concomitantemente la obligación del mediador de informar. Últimamente se ha avanzado un poco más, se ha ido más allá, y en la normativa de la provincia de Buenos Aires, en la última reforma, la de Corrientes, la de Salta, la de Córdoba, que es una de las más novedosas, una cuestión de tiempo, han dicho, bueno, en realidad no es que el mediador tiene simplemente la obligación de informar y de transmitir qué es lo que dice nuestra ley. Porque ustedes ven que nuestra ley no dice que el mediador debe cerciorarse si las partes entendieron, dice debe informar, debe explicar. No toma en cuenta para nada la actitud de la parte, de quien recibe el mensaje del mediador. Debe transmitir conocimiento, dice la normativa nuestra. Entonces, la normativa más nueva va a usar un término que viene de la órbita médica, que es el del consentimiento informado, que está contenido en nuestro código, en el artículo 59, si no me equivoco, y por dar una definición más académica, sería el deber del profesional médico, en ese caso acá del mediador, de brindar al paciente una información suficiente y comprensible con la finalidad de que el paciente pueda tomar una decisión informada acerca del tratamiento o de la intervención a la que se va a someter. En términos criollos sería un consentimiento informado, sería estar uno informado de lo que va a consentir. En el caso médico, del tratamiento, de la operación, la intervención que uno vaya a consentir, y en el caso de la mediación, implicaría estar informado de todas las cuestiones que implican someter un conflicto a mediación, con acuerdo, sin acuerdo, y recién ahí prestar el consentimiento para mediar. Nosotros jamás le pedimos el consentimiento a las partes para mediar. Damos por sentado que, bueno, están ahí y ya está, será un consentimiento tácito. También podemos pensarlo desde la órbita de lo contractual, de que más allá de que sea obligatoria la instancia, también hay una especie de contrato entre las partes que asisten y deciden someter el conflicto a mediación. Y si vamos a pensarlo desde lo contractual, naturalmente, en esa órbita, la información es esencial, ¿no? No podríamos nosotros pretender que las partes consientan y medien sin haberlos informado como corresponde. Es decir, que para que haya, repito, para que haya autodeterminación y para que hablemos de mediación, las partes deben saber qué están comprometiendo allí, ¿no? No se trata de una mera enunciación de los tópicos, no es hablar un poquito de qué es la informalidad, un poquito de qué es la confidencialidad o un poquito de qué es la voluntariedad. A veces uno también hace una culpa, a veces, no es que yo hago ese discurso perfecto, también cometo los mismos errores que todos, a veces estamos saturados y nos pasa que, bueno, empezamos a dar el discurso mientras los abogados están acomodando, o mientras, que se vuelve el sistema, no se cayó el sistema, entonces mientras tanto hago el discurso, no le damos el respeto que se merece la transmisión de información en el discurso inicial. Y quería tocar también dos temas que son los más arduos de esto, porque hasta ahora viene todo lindo, informamos, está todo con florcitas, le damos la información para que sean las partes las que deciden. Un tema en el que se nos vuelve complejo este deber de informar es la pregunta de si el mediador tiene que cerciorarse no solo de que las partes hayan comprendido la forma de trabajo en la mediación y qué implica la mediación,
Pensemos en que ya arrancamos, ya nos dieron el ok, estamos mediando. Nos damos cuenta de que se está por llegar a un acuerdo y notamos que una de las partes que viene encaminado al acuerdo, una de las partes no tiene mucha información de lo que ese acuerdo representa, no tiene mucha información jurídica. Digamos que como si hubiera una falla en su patrocinante, para decirlo en términos más criollos, que no lo terminó de preparar y no le está diciendo algo que esa persona debe saber para realmente tener voluntad de acordar lo que se va a acordar. Entonces, ¿qué debe hacer el mediador? Debe intervenir y garantizar que esa parte tenga la adecuada información o no. Porque ahí nos estamos metiendo quizás en la órbita de trabajo del abogado. Acá, como muchas cuestiones del derecho, media biblioteca es una cosa, media biblioteca dice otra. Hay quien te va a decir, aquí el 99% de las legislaciones exigen el patrocinio letrado, con lo cual el mediador va a cumplir constatando que la parte tenía su patrocinante letrado. Si después el abogado era un queso y no se lo dijo, o lo engañó, o lo que fuera, se joderá el mediado por elegir mal al abogado. Y en su caso le reclamará lo que tenga que reclamarle. Pero el mediador no puede meterse ahí. El mediador tiene que explicar el procedimiento. Si después la parte firma por consejo de su abogado un acuerdo que no le convenía, no es órbita del mediador. La otra mitad de la biblioteca va a decir, no, a ver, por algo somos mediadores, abogados o procuradores, por algo sabemos de derecho. Se espera del mediador una intervención activa en la mediación. Si nosotros vemos que una de las partes está por suscribir un acuerdo en base a su conflicto, donde notamos que evidentemente falta información de base y que si la conociera no firmaría ese acuerdo, el mediador debe intervenir. Naturalmente hay que ser muy finito, porque es una especie de zigzag entre cumplir el deber de información y caer y perder la imparcialidad. Pues yo le digo a una parte, mire que pasa esto, si la otra parte se entera, o aun cuando no se enterase, porque está también la ética del mediador, y es sinuoso el tema. Obviamente que esto, si se hace alguna intervención, se hace en una reunión privada, nunca en la mesa. Uno puede a lo mejor, no se trata de asesorar a la parte, no decirle, no te das cuenta que si estás firmando esto, te pasa esto, el doctor no le dijo. Hay que ser un poco más sutil, por ahí no se buscar alguna técnica del abogado del diablo, agente de la realidad, una cosa así, para decirlo en criollo, al menos tenerle algún centro de lo que pasa. Después, bueno, uno, si así todo, no hay forma y bueno, se seguirá, pero el mediador tiene que al menos hacer un intento de que no se firme, no se llegue a un acuerdo que evidentemente no es el acuerdo que la parte quiere. Entonces, bueno, ese acuerdo no se va a cumplir después, se va a cumplir el acuerdo, pero el conflicto va a quedar. Porque si después esa parte que firmó el acuerdo nota que no lo beneficia y que había una información que no tenía, el conflicto va a seguir. Se habrá zanjado desde lo judicial, pero el conflicto va a seguir abierto porque la parte no va a entender que fue un acuerdo justo, no va a entender que fue un acuerdo que él construyó. O va a creer que él lo construyó engañado porque le faltaba cierta información. Entonces, el límite ahí es muy finito y ni siquiera yo tengo una posición tomada al respecto. Y finalmente, otro de los, vamos a avanzar un poquito, otro de los tópicos que también tenemos que analizar es, supongamos que el mediador falla en su deber de informar. Informa muy por arriba o omite directamente dar la información necesaria para la mediación. ¿Podría esa omisión del mediador acarrear, no digamos la nulidad porque no es algo judicial, la ineficacia de la mediación? ¿Podrían plantearse al mediador, esta mediación no tuvo lugar porque usted no cumplió con ese deber? Yo creo que todavía no, digamos, había un abogado por parte, creo que da suficiente garantía. Lo mismo puedo decir de un acuerdo. Hoy por hoy, una persona que dijera, no, yo este acuerdo creo que no es válido porque el mediador no me informó acerca de esto. Me parece que tampoco. A hoy, yo no conozco al día de hoy fallos que digan eso. No obstante, bueno, sí entiendo que podría caber algún tipo de sanción al mediador desde sanción administrativa, de las contenidas en la normativa nuestra, por omitir abiertamente informar sobre el procedimiento. Pero más allá de que hoy lo veo difícil que caiga un acuerdo porque el mediador no dijo el discurso inicial o no informó al respecto, cada vez es mayor la importancia que se le da al deber de informar y sobre todo al derecho de las partes de decidir
informadamente. De hecho, pensar hace 7, 8 años de que la normativa de mediación nueva iba a traer por analogía el concepto de consentimiento informado, parecía muy irrisorio pensar que vamos a equiparar prácticamente la situación en que está un paciente, la indefensión en la que está un paciente cuando los van a operar, que desconoce totalmente de qué se trata, y la obligación del médico de informarle cabalmente para que más o menos trate de comprender, llevarlo a la mediación. Pensábamos que no, porque bueno, más o menos, el abogado le explicó, la gente sabe. Bueno, evidentemente hay normativa que lo equipara y que le dice al mediador: usted no tiene simplemente que decir, la informalidad es esto, esto es esto, usted no puede contar, No, está poniendo en cabeza al mediador la obligación de constatar que la parte entendió cabalmente y que, habiendo comprendido todo lo que implica no solo la mediación, sino en cada momento el compromiso de sus derechos que implica un acuerdo en mediación, si el mediador no le dio esa información, y quizás ese acuerdo en algún momento no tenga validez, porque la normativa creo que avanza para ese lado. Como veo más o menos el tiempo, creo que estamos por ahí como para hacer alguna rueda de preguntas. Como un poco como corolario, me quedan algunas cositas, pero bueno, vamos a ir redondeando. Marcos, contás con unos minutos más. Ah, bien. Sí. En síntesis, entonces, un poco en base a lo que dijo Romy y a lo que trasladé yo y al título de la charla, ¿qué conclusión podemos sacar de qué es el discurso inicial al final? Si eso es formalidad, es oportunidad, es un deber legal. En definitiva, es una especie de acto complejo que conjuga todo eso. Y si nosotros no tenemos presente que hay que cumplir con todos esos requisitos, nos va a quedar una pata chueca. Si yo doy el discurso inicial como mera formalidad, me va a quedar fuera casi todo lo rico del discurso inicial. Si lo doy solamente como deber legal, que es la parte que yo hablé, me va a quedar afuera todo lo que dijo Romina y todo lo que sabemos más que nada de la parte teórica de la mediación, que es generar el espacio, ir ganando confianza, ganarse el espacio, legitimar a las partes. Y si solo lo veo desde ese lado, si yo hago un discurso inicial solo pensando en la mediación, que es lo que nos enseñaron, no nos enseñaron a dar un discurso inicial de mediación prejudicial. Nos enseñaron a dar un discurso de mediación. Si yo doy solamente un discurso inicial de mediación y me olvido de todo esto, que a veces no nos gusta o no les gusta mucho tampoco a los docentes de mediación, que es todo lo que yo conté, también nos va a quedar una pata chueca. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el discurso inicial comprende todos los elementos que están en el título de la charla. Y ahora sí, para dar una especie de cierre, a ver, uno sabe que armar un discurso inicial con todo lo que debería tener por ahí se vuelve tedioso, es mucho tiempo. Sabemos que a veces los abogados te ponen cara fea, que por ahí una vez que empiezas a mirar para otro lado, que a veces tenemos el tiempo es corto y si le dedicamos mucho tiempo al discurso inicial, por ahí nos queda poco tiempo para lo que nos gusta, que es mediar. Pero creo, como decía antes, tenemos que tener presente que si nosotros vamos a decir que la mediación es una alternativa superadora respecto al juicio o al arbitraje, o otros medios distintos de conciliar conflictos o de dirimir conflictos, porque aquí las partes tienen un rol activo, participan y deciden ellas, es indispensable, es inevitable que es las partes, informarle a las partes todo lo que conlleva una mediación. No apenas 3 o 4 cositas para arrancar y ya. No, hay que dedicarle tiempo a que las partes comprendan qué están consintiendo, a cuántos honorarios se obligan a pagar, quién los paga, qué pasa si se van de la mediación, qué pasa si no quieren firmar, o sea, todo lo que a ustedes se les ocurra. Tenemos que, por usar un verbo que mucho no me gusta, es empoderar a las partes para que actúen en conocimiento de los elementos que tienen. Si nosotros no caemos en esa cuenta, nos vamos a parecer mucho a la vereda de enfrente, al tribunal, que dejamos que los abogados hagan todo. Ustedes ven que a veces hay mediaciones donde directamente hablan los abogados y las partes están ahí. Eso también es un error. Si nosotros seguimos pensando que ya todo lo informó el abogado o que basta con contarles un poquito cómo es la mediación o que seguramente participaron en otra mediación, ya se los dijo antes de que se trata la instancia,
nos vamos a parecer a la vereda de enfrente y las partes a las que nosotros les reconocemos en la mediación ese rol protagónico van a seguir siendo actores decorativos, como lo son en el tribunal, donde los profesionales hacen y deshacen y le dan una explicación cuando sale la sentencia. Me parece que el compromiso a tomar es ese, al menos ir de a poquito incorporando cosas, repensando el discurso inicial, teniendo una flexibilidad también, porque no es lo mismo el discurso que uno va a dar cuando tenemos un banco contra una financiera, tenemos 2 abogados, que cuando es una mediación de familia. Creo que hay que hacer un ejercicio, prepararse para ese discurso, y uno toma cualquier libro de texto y va a ver que todos los autores reconocen que una de las herramientas fundamentales de todo mediador es dar un buen inicio, una buena apertura de la mediación. Bueno, eso era un poquito lo que yo quería contarles, más que nada la parte judicial. No sé, Guille, si hay preguntas, si abrimos el diálogo con los chicos. Muchísimas gracias, ha sido una exposición fantástica, realmente he tomado nota de un montón de cosas, pero voy a dar lugar primero a las preguntas que están en el chat. Dale. Yo hablo medio rápido, a veces espero que se haya entendido. Chicos, quería hacer una pequeña acotación. Primero, felicitarlos a los dos por la charla. Evidentemente, repensar los principios básicos es fundamental. Y las mismas personas que iniciamos esta charla son las mismas cantidades de personas que todavía estamos hasta el final. O sea, quiere decir que repensar estos elementos básicos son fundamentales. Y antes de pasar ahí a las preguntas, Guille, me quería tomar un atrevimiento tanto para Marcos como para Romy. Una pequeña pregunta de cada uno de lo que estuvo hablando. A ver, como para llevarnos una conclusión enriquecedora y útil en lo que hacemos en el día a día. Para Romy, teniendo presente, Romy, estas 3 C, de las que hemos tomado nota del profesor Francisco Díaz, ¿no? De la comunicación, la conexión y la confianza. La comodidad, del espacio cómodo. Eso. ¿Qué sugerís como tópico, como para tener en el escritorio un mediador? ¿Cuáles son los puntitos que decís, al lado del Zoom tenemos que tener? Más teniendo en cuenta esta realidad virtual que tenemos. ¿Qué cosas no nos pueden faltar en ese discurso inicial? Bueno, es cierto, porque ahí voy a hacer un mea culpa que yo, fíjense que lo repensé todo como si fuese la mediación presencial y dije, ¿qué pasó? Se me escapó la virtual, que hoy es 70% virtualidad. Y es cierto que en esa virtualidad a lo mejor el espacio que yo tengo que acomodar es un espacio diferente, porque hoy estamos en esto que cada uno elige, a lo mejor en lo presencial sabemos que el espacio es físico y es siempre más igual. Acá, fíjense que uno puede utilizar una videollamada de WhatsApp, uno puede utilizar un Zoom, pero bueno, también vamos aprendiendo en esta práctica y en este andamiaje cotidiano que me va pasando a mí. Vieron que también es como que, a ver cómo les digo, esa espera incómoda, la espera desespera, vieron que es medio incómodo a veces hasta que estamos viendo si una parte se suma, si la otra no. Bueno, el otro día me pasó en una mediación con una señora muy grande que estaba siendo asistida en el Zoom por una sobrina, y me empezó a contar y qué sé yo. Entonces uno va a decir, bueno, vas charlando eso hasta que están todos y vos puedas practicar ese discurso inicial. Es diferente porque o lo dejás en sala de espera, en realidad, si vamos a ser equitativos para todos, decir, bueno, no sé, yo por lo general uso Zoom, dejo en sala de espera porque por ahí en la videollamada es más fácil porque te van contestando y los vas admitiendo, digamos. Pero me parece que explicar también por qué estamos acá a través de una pantalla también es importante, valorar por qué están a través de esa pantalla y agradecerles que estén presentes, porque, como les digo, es una herramienta mucho más difícil que ir hasta un lugar, trasladarme hasta un espacio. Y me parece que las mismas reglas del juego se pueden aplicar. Sí, esto de ser claro con lo que voy a decir, cómo voy a hacer el encuadre, a lo mejor explicar un poquito lo que yo les decía, o sea, a lo mejor el rol del mediador y con lo que es la mediación puede ir juntos, pero las partes, cómo tienen los tiempos hablar, o sea, me parece que a lo mejor ese discurso inicial puede ser un poco más amable, por usar una palabra diferente, por esta incomodidad que genera la pantalla a la que no todos estamos acostumbrados. Pero no dejar nada librado al azar, porque también en
en esta virtualidad tenemos que incorporar el tema de que los acuerdos van a ser por mail, de que acá no va a pedir firma de nada. Fíjense que esto también es un tema difícil, ¿sí? Entonces por ahí la formalidad pasa por otro lado, porque tenemos que explicar que a lo mejor le vamos a pedir el consentimiento por mail, después del acta reunión, o del acta final después, o el mismo el mismo acuerdo de confidencialidad, que también se puede utilizar. Me parece que no es que dista mucho, pero a lo mejor tenemos que hacerlo a través de un tono un poco más amable y más amigable, porque hay alguien del otro lado de una pantalla que no sabe qué tiene que hacer. Vieron que pasa mucho esto. Bien, bien. Bueno, gracias, Romy. Vamos a empezar con algunas preguntas. María Gabriela Pechinenda nos pregunta si se recomienda hablar de los honorarios en el discurso inicial, del monto, de a quién le corresponde pagarlos, y si esto puede formar parte del acuerdo. Ustedes saben mi postura, hola Gaby, naturalmente. A veces yo no entiendo por qué, yo me he peleado mucho con mis docentes de mediación, donde con quienes no comprendían por qué no se podía hablar de plata. O sea, esta cuestión de que no podemos hablar de plata y que la mediación es un sacerdocio y que tenemos que cobrar poquito y hacer todo gratis. A mí me encantaría que pudiéramos vivir de esto y a ver qué, si yo voy, no sé, traigo un plomero y el tipo me dice, le voy a cobrar tanto. ¿Por qué el mediador no puede decir, esto vale tanto, así vale tanto, así vale tanto? Y que las partes lo sepan, porque por lo general los abogados no le comentan a sus clientes, muchas veces se desayunan ahí, que esto tiene un costo, y me parece lo más honesto del mundo hablar de plata. Si es algo importante a la hora de acordar. ¿Ustedes piensan que a veces un acuerdo de familia son 4 o 5 IUs? ¿Cómo no va a ser determinante si al pobre tipo o la mujer que le exigimos que pague la cuota y que hace un esfuerzo extra, después le decimos, son 25.000 pesos más para el mediador o 20.000 pesos más para el mediador? Entonces me parece fundamental hablar de plata. Es un tema tabú, no entiendo por qué. Y yo comentaba en esa experiencia que tuve en una mediación virtual en España, el mediador le dijo, yo cobro tanto por reunión. Lo primero que le dijo. Me parece totalmente honesto, hasta indispensable que el mediador diga, mi trabajo vale esto y el obligado al pago es fulano. O sea, creo que no queda duda de que es un tema a incorporar. Es parte, perdón. Marcos ha tocado perdón, sí, adelante. No, simplemente eso, que me parece que forma parte de ese encuadre que hablábamos también, porque el encuadre tiene que ver con esto, con que yo tengo que tener todas las patas cubiertas. Es difícil, es incómodo, es cierto, y que a lo mejor después se puede trasladar a la otra parte quién va a ser el responsable del pago, pero tener desde un principio establecido por qué llegaron a esa mediación y qué consecuencias puede tener eso, me parece que es importante, porque además es el primer momento. Después tenemos a lo mejor otras reuniones en donde eso se puede ir suavizando un poco, pero es importante charlarlo. Es difícil, pero me parece que sí, coincido con lo que dice Marco. Perdón, Romy, yo ese tema en algún momento había hecho una cédula antes de que arrancara la mediación virtual y que nos comieran 2 hojas de oficio la cantidad de artículos que hay que transcribir. Yo había armado un modelo de cédula donde trataba de mixturar un poco la forma férrea de la cédula con la invitación a mediar, para que no fuera tan duro. Después, ahora tenés que transcribirle 20 artículos más en Arial 8, ya no tiene sentido que siga escribiendo. Pero ahí ya trataba de incorporar el tema de los honorarios, para que la parte supiera que eso tiene un costo. Entonces ya van a la mediación un poco más, no tan crudos, y ahí, como decía Romy, por ahí no es tan fuerte que al menos le diga yo cobro tanto, que es lo que no nos gusta a nosotros. Pero me parece que es un tema indispensable que hay que tratar. Cada uno le buscará la impronta que pueda. Sí. Igual tiene Marcos que ver, y va de la mano. Una cuestión que es un prejuicio, que toca un nervio que pareciera que fuera un tema tabú del que no se puede hablar. Una de las cosas que tenemos que repensar es justamente esto, porque ese prejuicio nuestro disminuye la calidad de la información que damos y al mismo tiempo obliga a las partes involucradas en la mediación a transitar con el tablero tapado respecto de las consecuencias de sus propios actos. Con lo cual, alguien que quizá toma la decisión de retirarse, de abandonar enconadamente la mediación, si supiera que eso tiene una repercusión económica y la naturaleza y monto de esa repercusión
Bueno, esa misma cuestión lo llama a un nivel de reflexión más profundo o a una paciencia más dilatada, ¿sí? Y aparte, por eso tiene que ver con esto de legitimarnos a nosotros. Si a mí me da vergüenza y timidez o incomodidad de decir cuánto va a costar, porque ellos están ahí en un costo, ya estoy diciendo, bueno, mi trabajo no sé, mi trabajo no vale. Es difícil porque estamos acá, todos los que estamos acá, creo que para trabajar en pos de la mediación, y como siempre lo decimos, fíjense que es un horario y un día en donde nos estamos capacitando entre todos, estamos charlando para ser mejores profesionales. Y me parece que entonces eso también es un punto importante, porque si no, como nos estamos quejando que siempre están demitificando la mediación, siempre están tirando todo para atrás, estamos nosotros mismos haciendo uso de eso y ayudando a hundirnos todos juntos. Porque entonces, si a mí me va a dar un poco de timidez decir que, bueno, los honorarios del mediador son tantos, quiere decir que mi trabajo no vale. Entonces ya directamente yo arranco, por eso decíamos, del discurso inicial, no legitimándome como profesional, al igual que el resto de las personas que están ahí. Sí, coincido. A ver, si ninguna profesión creció, chicos, si no se habló de la plata. O sea, si no hay una retribución por lo que nosotros hacemos, si no le ponemos un valor y lo tenemos presente nosotros mismos y los demás, es imposible que esto crezca, que nos tomen en serio y que tenga un futuro. Si vamos a ser meros hacedores de beneficencia, dediquémonos a otra cosa. Está bien que nos gusta, que mucha gente está por vocación, pero la vocación tiene que ser un sacerdocio, digamos. ¿Por qué no vamos a decir mi trabajo vale, yo me preparo, le pongo todo el empeño del mundo y cobro esto? Me parece que hay que perder ese miedo a hablar Bueno, de los honorarios. entonces ahí tenemos un bello tema que es cómo hay que trabajar profundamente en el estado interno del mediador respecto de este prejuicio de la cuestión económica. Vamos a otra pregunta que tenía Clarita. ¿Querés tomar la palabra para explicarnos tu pregunta respecto de la información? Está silenciada, Clary. No te podemos escuchar. Tenemos un problema de audio, Clary, la vamos a leer, está aquí en el chat la pregunta. Respecto del tema de la información adecuada, ¿a quién va a firmar un acuerdo en el marco de la mediación? ¿Ve viable conversar en forma privada con el colega que no estaría informado adecuadamente para asegurarse de que no se presenten problemas de acusación de parcialidad al mediador? ¿Ve viable que sea obligatorio filmar las mediaciones o grabarlas? Bueno, es un poco de lo que yo hablé. Filmarlas me parece que es complicado porque ya estamos con el tema de la confidencialidad y por más que le dijéramos a las partes que va a quedar solo en la órbita de nuestra, la parte un poco se inhibe si sabe que está siendo filmada. Eso no lo recomendaría. Con respecto a la otra parte de la pregunta, yo creo que si tomo la mitad de la biblioteca que me dice que tengo que intervenir cuando veo que hay una falta de información muy grande, yo creo que ahí habría que cortar, ser disimulado, que no sea tan obvio, que lo corto porque veo que hay una falla en información, pero sí yo trataría, en ese caso, como bien vos decís que yo no lo dije, me viene perfecto lo que vos acotás, Clara, primero hablarlo con el abogado, o sea, hacer una reunión, cortar, hacer una privada con el abogado. Y le digo, doctor, usted informó a su cliente qué piensa de esto, porque por ahí pues es un error propio. A lo mejor uno piensa que le falta información y por ahí es una estrategia del abogado, que quiere hacer un acuerdo por tal lado y uno piensa que sabe más. Entonces, fundamental lo que vos decís que se me pasó a mí, la charla primero con el abogado. Si después vemos que el abogado está perdido, porque a veces nos ha pasado que por ahí las partes dicen, bueno, es una mediación, llevo acá a mi cuñada que es abogada, y por ahí no tiene idea, porque es un tema complejo, y vemos que falta información importante, yo creo que sí, que si es muy grosero la falta de información, hay que cortar, hablar primero con el abogado, si vemos que tampoco hay respuesta ahí, ir con la parte, pero con la parte que hay que ser muy cuidadoso y tener un filtro distinto. Al abogado le podemos decir, doc, fíjese, usted conoce la normativa tal, fíjese cómo, o decirle, ¿cómo cree que se va a resolver esto en el tribunal? O este acuerdo será ejecutable, se podrá cumplir, qué otras opciones hay, cómo se resuelve habitualmente, usted sabe, tiene experiencia en esto, con la parte hay que hacer un poco más finito, porque como no manejamos, no tenemos el feeling jurídico, tendríamos que ser muy obvio para decirle y ahí ya
cumpliríamos con el deber de informar, pero nos desbarrancaríamos por el lado ¿cómo es? De la pérdida de objetividad. Por eso yo la verdad que creo que es un tema muy, muy difícil, no tengo una decisión tomada, pero sí creo que ante un desconocimiento muy grande y cuando vemos que se va a firmar un acuerdo que va a ser de difícil cumplimiento, porque la parte no quisiera firmar eso si supiera lo que no sabe, ahí tenemos que intervenir. Marcos, vos mencionaste dos recursos, el abogado del diablo y el agente de la realidad, como instancias en las que puede con sutileza visibilizarse, ¿no? Alguna información que no se estaba viendo. Sí, O cuestionar. Sí. Nombré esos dos por nombrados que me vinieron a la mente, no lo tenía preparado en la charla. Yo la verdad siempre digo, no sé mucho de mediación en sí, me considero un analfabeto en la mediación en sí. Lo mío es más la parte procesal. Seguramente la gran mayoría de acá, sobre todo ustedes que han sido docentes y demás, tienen muchísimas más técnicas a mano que yo desde la mediación en sí. Se me ocurre el abogado del diablo porque es la que más manejamos, que nos viene enseguida. Pero sí también el agente de la realidad, a veces preguntarle a las partes cómo creen que se resuelve esto habitualmente, o sea, o si ven otros casos. A veces eso puede servir, porque cuando uno le tira eso a la parte, y ahí la parte como a veces tiene un espectro de cosas que puede analizar, que es qué le pasó al vecino, que, no sé, qué le pasó a los demás. Pero se me ocurrieron estas dos herramientas en el momento, no, seguramente habrá otras y gente que sepa más de mediación que yo podrá aportar en consecuencia. Bueno, vamos a seguir viendo, hay otras preguntas. A ver. Vamos a aprovechar mientras Guille vos mirás alguna pregunta más. Marco, esto que hablábamos del tema de la nulidad para ser procesalistas. Tenemos el artículo en el Código Procesal que en caso de incumplimiento de la mediación, uno en la parte judicial puede interponer una excepción. Podríamos pedir repensando un poco esto, lo que dijimos antes, en caso de no cumplimiento del deber de informar cómo se debe el procedimiento, que en la parte judicial una de las partes diga no se cumplió con el procedimiento porque no me dijo el discurso inicial del mediador. Yo creo que en el caso de que no haya acuerdo... ¿Hay un vicio del consentimiento? Ahí sí, a ver, creo que primero, hablar de nulidad no podemos porque no es una instancia judicial. O sea, lo sumo, cuando una mediación incumple alguna normativa, algún aspecto procesal, se habla de inoponibilidad o inexistencia de la mediación. Lo mismo pasa con una notificación en mediación. No vamos a hablar de nulidad de la notificación, vamos a hablar de ineficacia, porque no es un término, una instancia judicial. Pero cuando estamos en el proceso, Marcos, cuando estamos en el proceso... Pero estamos remitiendo a una instancia que es fuera del proceso. Lo que hace el acta de mediación es claro, el acta te habilita la instancia judicial, pero la mediación no es una instancia judicial. No. Yo creo que si no hubo acuerdo, me parece que no tendría sentido, porque ¿qué perjuicio tendría la parte si no acordó? Decir, y me perdí de mediar. Entonces, por una cuestión de practicidad y de economía procesal, la escuela va a decir, bueno, si quiere mediar, media acá, convoco una instancia conciliatoria, vaya a mediación judicial, no retrotraería todo solo por la pérdida de chance de mediar. Cuando es así, hay muchísima jurisprudencia que habla de eso, que en realidad si no hay una vulneración de derechos muy grande, no tiene sentido retrotraer todo, perjudicar a las dos partes, porque si la idea es conciliar, aprovechar una instancia de diálogo, lo pueden hacer en la instancia judicial. Ahora, ¿sabés qué me parece, Marco? Esto te sumo, el hecho de que estén presentes los letrados, que nosotros tengamos una mediación prejudicial con asistencia letrada obligatoria. Claro. No podría haber nunca un vicio, porque si no lo dice el mediador, lo tiene que asesorar su letrado. Y pasa que hasta ahí, porque vos fijate que a veces el letrado va a aportar su conocimiento en tanto le convenga a la parte y hasta a veces son los intereses propios también. Yo creo que la función del mediador y el deber va más allá. El mediador tiene que informar siempre y todo. El abogado de parte hay cosas que se puede callar. Entonces me parece que son roles distintos. El abogado tiene el deber en todo caso de informar a su cliente de determinadas cuestiones.
Mira, Y- Sí, Ro. perdón, no, que digo, es lo que es más de lo que siempre charlamos. Hasta que los abogados no empiecen a utilizar el acta, hablo así puntualmente, el acta final de mediación o aprovechar la mediación para excepcionar en los juicios, nosotros vamos a seguir manejándonos en un montón de cosas con mucha liviandad. ¿Por qué? Porque vieron que por suerte no hemos tenido mayores problemas, pero están empezando a aparecer cuestiones de problemas con las notificaciones, con ausencias o presencias en el acta y son cuestionadas. Entonces, yo eso lo veo como algo bueno, porque eso nos obliga a los mediadores a trabajar con un poco más de, podemos ser informales o ser, no sé, más amables, pero la formalidad la tiene la mediación. Entonces, si dejamos librado al azar un montón de cosas, esto del consentimiento informado, bueno, es porque ahora nosotros lo empezamos a analizar un poquito con el tema del discurso inicial, pero cuando se empiecen a ver estas cosas de decir, pero eso yo no lo sabía, y por ejemplo el tema de los honorarios mismos, ¿cuántas veces nos ha pasado? Ah, pero mi abogado no me dijo que tenía que pagar. Y eso no forma parte de este consentimiento informado. A ver, la mediación, ese encuadre del que hablamos, tiene un montón de cuestiones a tener en cuenta. Como ir o no es voluntario, perfecto, pero si yo no voy a las 2 reuniones, me pueden cobrar una Eso, multa. Romina, Eso también que lo tengo que quizás, saber. sí, lo que vos estás mencionando, quizás sea la raíz de que hay tantos incumplimientos en el pago de los honorarios. Quizás podríamos encontrar parte de esa raíz en la falta de este consentimiento informado adecuadamente transmitido. Claro, Por otro claro. lado, ya llegando como al final de esta charla, hay, y ustedes representan muy bien, dos fuerzas o dos energías diferentes que tienen que integrarse en el discurso inicial. Una es el consentimiento informado con todos los detalles, los números, las reglas, las consecuencias y demás. Y la otra parte es la comodidad, el comportarse como un buen anfitrión, dar esa bienvenida, esa acogida que genera un buen clima para que pueda realizarse la mediación. Entonces es muy difícil unir estas dos cuestiones, parece que uno fuera frío y otro caliente, ¿no? Entonces quizá esto nos podría invitarse, el yin y el yang, que también lo representan Romina y Marcos también, ¿no? Con la óptica del derecho procesal, con el cumplimiento, ¿no? Son las dos voces fundamentales para un discurso, los dos ingredientes, para que un discurso inicial realmente esté completo. Pero Esto, tendríamos que Guille, buscarle la manera, sí. Guille, esto, a ver, acá no, nosotros no comediamos, porque por una cuestión a veces hasta económica, no es rentable comediar. Casi no existe la comediación y acaso está incorporado en la normativa solo como incorporar un especialista de otro saber que no tiene que ver con la mediación, sino un saber técnico del conflicto puntual. Pero sería, esto sería un ejemplo que sería riquísimo para ver lo que es la comediación. Yo solo no puedo hacer un discurso inicial completo, me falta Romina. Si nosotros pudiéramos, hago esa analogía con lo que es la mediación. ¿Cuántas veces nos falta tanto porque somos mediadores jóvenes, porque tenemos limitaciones? Yo sinceramente creo que me haría falta comediar con alguien como Romina por ahí, y a lo mejor a ella le haría falta hacerlo con alguien conmigo. Eso en todos los ámbitos de la mediación. Y no quería perderme algo que decía Romy, de que los abogados no usan el acta de mediación eh, El proceso. para incidentar. Nosotros tenemos un sistema de honorarios del mediador que los honorarios se cuantifican en la etapa de mediación, sacando cuando tenemos que pedir regulación judicial o el caso de la gratuita de alimentos que vamos contra el condenado en costas, en el 99% de los casos, el trabajo del mediador, sus honorarios se cuantifican en la etapa administrativa, la etapa previa. A diferencia de la provincia de Buenos Aires y Capital, donde el mediador cobra un honorario básico muy chico y después cobra en consecuencia con la sentencia y con el acuerdo en sede judicial. Entonces, como ahí hay un elemento importante dentro de lo judicial que termina marcando los honorarios, incidiendo en los honorarios del mediador, ahí las actas de mediación están constantemente expuestas al proceso judicial. Porque como cuando hay un juicio grande, a ver, acá yo hago un juicio por 80 millones de pesos y pago 5 IUs. Por 2 millones pago 5 IUs. En otros lugares no. Entonces, lo que hacen las partes para tratar de reducir es meter las actas de mediación al tribunal, inspeccionarlas, incidentar sobre eso, y eso ha hecho que haya muchísima jurisprudencia
en Provincia de Buenos Aires y Capital, y eso ha hecho que los mediadores sean mucho más cuidadosos a la hora de no solo de decir el discursito, sino a la hora de controlar las formalidades. Me parece que esa es una gimnasia que le falta a los abogados y que nos haría bien a nosotros para que no nos quejemos siempre de que ahí Agen no me recibe las actas porque son caprichosos. Eso nos haría bien desde lo procesal. Eso no quería que se perdiera de algo que había aportado Romy. Guille, Sí, sigo pensando en el consentimiento informado y qué buen, digamos, paradigma para observar esa parte más estricta y más legal de nuestra labor, ¿no? Sacando la generación de clima y lo otro. Quizá pudiéramos pensar colectivamente desde el instituto algún consentimiento informado, estereotipado, protocolizado, que pudiera incluirse dentro de las mismas actas, donde, bueno, se formalice y se quede claro que ha ocurrido este consentimiento informado. Incluso circularlo a las partes con anticipación para que puedan empaparse, tener tiempo de reflexionar o de generar las dudas y evacuarlas luego con el mediador, para que sepan dónde están parados en este proceso, cuáles son las consecuencias de la actitud que tomen frente a la mediación. Y puse recién en el chat que este consentimiento informado lo encuentro sumamente relevante. Siento que tiene una función muy importante, que al mismo tiempo empodera, legitima, porque da un escenario claro respecto de dónde están transitando, lo cual también cuida la dignidad de los mediados, ¿sí? Porque de otra forma son llevados en tinieblas a través de un procedimiento que no tienen cabal conocimiento de hacia dónde va o cuáles son las consecuencias que va a tener. Y al mismo tiempo pienso que también previene malos entendidos respecto de la sorpresa en relación a los honorarios o a las consecuencias más allá de los honorarios, o a esa sorpresa que parece que de golpe, ¿cómo? ¿Esto se paga? No lo sabíamos, ¿no es cierto? Entonces, la anticipación, la explicación, la función docente y esta función profesional consistente en el consentimiento informado, me parece fundamental. Bueno, les agradezco muchísimo que lo hayan traído. Coincido, Guille, y nosotros tenemos ahora, está la chance de incorporarlo, los que todavía siguen firmando el convenio de confidencialidad, incorporarlo ahí. No sé si al final, si dejar constancia en el acta, sí, se podría dejar constancia, pero lo que pasa es que necesitamos que eso esté antes del acta, preventivamente, al inicio de la mediación. Exacto, sí, tendría que ser previo. Pero sí quedaría nos quedaría constancia de que se cumplió con la explicación y la parte del consentido. Claro. En la notificación. A ver, chicos, ahora tenemos, como decía Romy, tenemos una normalidad nueva que ahora casi todo es online. Entonces, tenemos ese canal que ahí yo aprovecho para agradecerle a Marce que me prologó el último libro que hablamos todo de mediación online. Aprovechemos esa instancia, tenemos ese canal de diálogo de los mails y el teléfono de las partes, pasemos la información ahí. Si a lo mejor vemos que se nos dificulta mucho hacer un discurso inicial con todo el cúmulo de cosas que tenemos que decir, pasémosles por mail a las partes, pongamos en el grupito de WhatsApp, los que median por WhatsApp, algunas condiciones de la mediación, alguna normativa, y ahí, que ya que es un poco fuera de la órbita de la charla, pero tengamos cuidado, algo que yo estoy viendo, que solo estamos interactuando con el abogado. Hay mucha gente que no tiene comunicación con la parte, hay que remitir las actas a la parte. Tira un consejo, Marcos, sí. Tira un consejo. Cuando estoy haciendo las mediaciones virtuales, a lo mejor les sirve, armo el grupo, como muchos de ustedes lo armarán, pongo el número de mediación, le pido el teléfono a las partes, no para hablar con los abogados, como vos decís, porque si no en el fondo se termina haciendo un procedimiento una mediación con abogados solo, y como están las partes, ahí le hago un speech de las reglas de la mediación, en ese WhatsApp. Sí se me llena el teléfono, se me llena el teléfono de grupo de mediación, pero bueno, pero la gente entiende, o si no entiende algo, manda una pregunta por WhatsApp. Claro, yo estoy haciendo eso, yo medio por WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp incluyo algunas cuestiones que antes decíamos en el discurso inicial. Entonces ya tenés las partes trabajadas, no arrancás de cero.
Entonces, No. tengo la mitad de los temas hablados y hasta comprendidos, porque como vos decís, las partes te preguntan. También a veces, por una cuestión de empatía con el colega, le digo, Doc, mire que yo voy a poner todo esto, usted habló con su cliente, los honorarios. Ah, no, bueno, espera que hablo primero yo. Listo, háblalo y después yo lo pongo. Pero si no, yo nunca arranco una mediación antes de poner una buena cantidad de cosas en el grupo los días anteriores, para que si el abogado no le dijo algo a la parte, bueno, volvé a reverlo, y ya llego con las partes medio cocinado el tema de la información. Después de explicarlo ahí no es lo mismo que arrancar de cero. Claro. Bueno, Guille, me parece que estamos sobre el tiempo. Ha sido súper rico, nos pasamos, pero con aval y con autorización pedimos un ratito más y por suerte lo hemos tenido, porque realmente no tuvo desperdicio. Fue una charla súper rica, me llevo un montón de temas para pensar. Creo que tenemos que pensar colectivamente este consentimiento informado y en cómo desarrollarlo, ¿no? Al menos en la parte que es más legal, después cada uno le pondrá su impronta y su estilo en el otro aspecto, ¿no? Pero en este aspecto pudiera ser interesante seguirlo trabajando. Así que quisiera agradecerles muchísimo a Marcos, por supuesto, a Romina, que ha hecho un esfuerzo enorme por estar acá presente, una guapa que no quiso cancelar y, bueno, nos agasajó con su presencia a pesar de lo que ha costado. Y Marcos, felicitarte por tu libro, y bueno, adelante, son voces muy importantes y que las valoramos muchísimo desde el instituto. Así que enormemente agradecidos. Y gracias a todos por venir y por quedarse hasta el final, hasta el último. Saludos a todos. A ustedes. Nos vemos dentro de 2 martes. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Chao, saludos. Enriquecedor, como siempre.